Bueno, pues ya la saludé. Creo que no me he presentado como tal con ustedes. Mi nombre es Edwin Alejandro Chávez Esquivel y en esta ocasión vamos a ver una clase muy básica, pero muy fundamental que les va a servir mucho para las Olimpiadas de Biología, que es acerca de las bases químicas de la vida. Como tal, siempre que nosotros pensamos en biología, nos vamos directo ay, a esto, a pensar en organismos, a pensar en fisiología, a pensar en diversidad, pero realmente todo esto que nosotros estamos viendo tiene exactamente las mismas bases. ¿Y a qué me refiero con que tiene las mismas bases? En primer lugar es un ser vivo. Y pues bueno, cuando hablamos de un ser vivo nos metemos en un problema bastante interesante porque definir a la vida no es tan sencillo como parece. Hay algunos que, por ejemplo, que de acuerdo a sus aproximaciones, dicen que es una propiedad emergente de la materia, otros que dicen que son sistemas termodinámicos, otros que se dedican a enumerar sus características pero no definen qué es y bueno, es todo un problema. Y pues bueno, aquí tenemos bastantes organismos de la mayoría de grupos de seres vivos que existen. De este lado tenemos una fotografía de Yellowstone donde pues no estamos viendo, o sea, el volcán no es el ser vivo, sino que lo que está adentro de aquí, en estas aguas, son bacterias, este, bacterias extremófilas. De este lado tenemos un pie y una palma que han sido infectadas con sífilis en uno de los estados más avanzados. Aquí tenemos un dinosaurio, una hepática talosa, un animal parásito, bueno, es un parásito, pero es un animal, un artrópodo, unas algas, un protista, se me fue su nombre, perdón, una mantarraya y un árbol, ¿no? Pero pues bueno, ¿qué tienen todas estas cosas en común que nos permiten estudiarlas del mismo modo? Porque sí, se pueden estudiar del mismo modo. Pues bueno, tienen varias cosas y estas cosas son las bases químicas de la vida, lo que tienen en común. Antes de empezar, a mí me gustaría que pusieran atención en esta imagen y pues vean todo lo que sucede. Como tal, es un GIF que nos retrata acerca de pues unos imanes que se mueven, interactúan y gracias a eso podemos ver la formación de este tubito de imanes. Quiero que ustedes tengan muy presente que, pues, cómo funciona un imán, ¿no? O sea, un imán generalmente tiene dos polos, tanto uno positivo como uno negativo. Y recuerdan esa dichosa frase que dice que los opuestos se atraen, pues a los imanes les gusta mucho pensar eso, porque polos iguales se repelen, polos diferentes se atraen. Y esto es muy importante porque cuando nosotros queremos estudiar a la vida desde sus bases químicas, tenemos que tener esto muy, muy, muy claro. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Cómo están conformados los seres vivos? Pues antes que nada los seres vivos son seres de materia, o sea, estamos compuestos por materia. Y como tal tenemos elementos de la tabla, bueno, de la tabla periódica que nos conforman. Los cuatro principales elementos que conforman a los seres humanos son carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, que ustedes ya se lo saben. Le siguen el sodio, el magnesio, el calcio, el potasio, el fósforo y el azufre. Como tal, estos elementos son muy importantes porque no es como tal un elemento en sí mismo el que dé toda la vida, sino la combinación y la formación de diferentes moléculas es lo que permite esta diversidad química necesaria para mantener vivo a un ser vivo, vaya, valga la redundancia. Y pues bueno, considerando esto, hay que ver unos conceptos un tanto sencillos, como es acerca de qué es un átomo. El átomo es la unidad fundamental de la materia, sí. ¿Y cómo está compuesto? Está compuesto por núcleos, que se consta de protones y neutrones. Los protones están en una cantidad definida de acuerdo al elemento y los neutrones tienen una cantidad variable. Y tenemos a los electrones, que en general se dice que están en una nube de probabilidad, o sea, pueden estar en cualquiera de estos lados de esta nube amarilla, pero para simplificarlos, pues los vamos a poner aquí, ¿no? Porque es importante que nosotros repasemos esto. O sea, ustedes me van a decir, oye, Edwin, pero es que la Olimpiada es de biología, no es de química, ¿no? Y yo voy a decirle, sí, pues tienes mucha razón. Pero hay algo muy importante y es que precisamente el número másico, es decir, la masa atómica, se define como el peso que tienen tanto los protones como los neutrones dentro de un núcleo. Y lo importante para nosotros es que mientras que el número atómico, que es el número de protones, define el elemento, el número másico nos dice cuánto pesa.
Y esto es de suma importancia porque entonces tenemos átomos que son del mismo elemento, pero que pueden ser más pesados o más ligeros, los dichosos isótopos. Y los isótopos son importantes en la biología porque debido a esta característica de que algunos son más pesados que otros, las partículas que están involucradas en, en el metabolismo se pueden ver influenciadas por estos isótopos, de tal modo que se ha descubierto que los seres vivos tienen una tendencia específica a elegir determinados isótopos, ya sea de carbono, ya sea de oxígeno. Y es lo que nos ha permitido identificar que, por ejemplo, tenemos rocas cuya proporción isotópica es aproximada a la de los seres vivos y que nos permiten inferir que hubo vida hace, demasiado tiempo. Bueno, y vamos a ver el repaso más rápido del oeste, pues porque vamos a ver química, ¿no? Y bueno, cuando hablamos del enlace químico, pues ustedes me van a decir, también ya lo vi, ¿no? Pero repasemos esto. El enlace covalente ocurre cuando dos átomos cuya electronegatividad es muy parecida, pues se enlazan compartiendo electrones, de este modo como el que podemos ver acá, donde dos átomos de hidrógeno se acercan porque a cada uno le falta un electrón en su último nivel energético, y al final de cuentas las nubes de probabilidad de estos dos elementos, estas nubes de probabilidad son de electrones, se fusionan y tenemos una molécula de hidrógeno. El enlace covalente es un enlace muy fuerte porque el electrón está generando un área nueva de probabilidad donde puede estar y no es tan sencillo que nosotros lo separemos. Estos enlaces los podemos ver generalmente entre no metales y bueno, la importancia radica en que forman parte de la gran mayoría de las moléculas que están presentes en la vida y que están aquí en el agua. Ahora, quiero que tengan en claro que un enlace covalente implica que se están compartiendo los electrones, a diferencia del otro tipo de enlace químico, que es el enlace iónico. El enlace iónico consiste cuando un elemento de mayor electronegatividad le quita a otro elemento un electrón. Y vas a decirme, bueno, ¿y esto qué tiene de interesante? Pues lo tiene de interesante porque entonces este elemento, o sea, en esa reacción de aquí, donde tenemos cloro y sodio, el cloro le roba el electrón volviéndose más negativo y el sodio se vuelve, bueno, adquiere una carga neta positiva. Y es aquí donde empezamos a jugar con la idea de los imanes. Porque si consideramos que el cloro tiene una carga neta negativa y el sodio tiene una carga neta positiva, si los pensamos como dos imanes, pues se van a tender a atraerse y a unirse. Y es lo que nosotros veríamos como la sal. Pero si yo les digo esto, les voy a decir que realmente el enlace iónico es mucho más débil que el enlace covalente. ¿Por qué? Pues porque es como si tuviéramos dos imanes. No es algo tan íntimo como un enlace covalente. Ahora, considerando esto, nosotros podemos identificar diferentes tipos de enlaces entre, pues, entre toda la materia. Y en esta diapositiva en específico me voy a concentrar en los enlaces débiles. Los enlaces débiles, a diferencia del enlace covalente, son de gran... bueno, el enlace covalente también es importante en la biología. Pero en el enlace débil es fundamental porque de aquí salen todas las interacciones químicas necesarias para estar vivo. Un enlace débil es el enlace iónico, como ya se los comenté, porque realmente solo se están atrayendo por cargas electrostáticas ambos átomos. Entonces, si nosotros agregamos una carga que sea ligeramente mayor a la carga que está ejerciendo uno de los dos elementos, pues nosotros vamos a poder separar ese compuesto y tendremos por un lado cloro y por otro sodio. El otro enlace débil que existe y que es muy importante para la biología es el puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es un enlace que se da por la naturaleza polar del agua, es decir, en esta molécula de agua hay un enlace covalente, sí, pero la distribución de las cargas está distribuida de forma desigual, de modo que en la molécula del agua nosotros podemos ver regiones con una carga ligeramente positiva o negativa. Entonces, cuando esto podemos tener un puente de hidrógeno. Un puente de hidrógeno es un enlace meramente direccional, o sea, siempre está en una línea recta, donde una región ligeramente positiva se empareja con una región ligeramente negativa y entonces pues se unen, es una unión débil, pero pues recuerden la dichosa frase que la unión hace la fuerza. Después, tenemos las fuerzas de Van der Waals.
Las fuerzas de Van der Waals implican que, aunque tengamos una molécula que es súper estable, o sea, que tiene una carga neta de cero y que está bien distribuida y todo lo que quieras, estas moléculas también pueden interactuar con otras moléculas porque por meros azares de la distribución de los electrones puede que tengas una región que sea ligeramente más negativa o más positiva. Y este pequeño instante en el que las moléculas cambian de polaridad son los que permiten enlazarse de una forma muy débil con otra partícula que esté cerca y que tenga una carga que sea compatible. Y me vas a decir, bueno, ¿y qué onda con las fuerzas de Van der Waals, no? O sea, como que, pues, todo está muy padre. Pues precisamente las fuerzas de Van der Waals son lo que explican por qué este lagartijito de aquí pueda caminar por las paredes sin caerse. Eh, este animal lo que tiene es que en las patas, para ser específico en los dedos, tiene muchas vellosidades que lo que hacen es aumentar el área superficial que tiene el organismo. Como aumentamos el área superficial, es más probable que haya más interacciones y en específico de las fuerzas de Van der Waals. Y todos estos enlaces pequeñitos, aunque tengan una, una potencia pues realmente baja, pues al final de cuentas tenemos muchos y es lo que permite que el animal esté pegado en la pared y todavía tenga la capacidad de desplazarse. Existe también un enlace, entre comillas, de hidrofobicidad. Y este como tal no es un enlace, pues porque no. Pero en sentido termodinámico lo que ocurre es que cuando tú mezclas dos sustancias que no se llevan bien, es decir, que una, por ejemplo, sea hidrofílica y otra que sea hidrofóbica, esas tienden a separarse porque es termodinámicamente más estable. Ahorita vamos a hablar un poco más acerca de hidrofobicidad. Finalmente tenemos las interacciones electrostáticas que igual son enlaces débiles, pero esas son fundamentales porque la mayoría, porque con esas se pueden explicar comportamientos de proteínas como esta que tenemos aquí. Si ustedes pueden ver en la diapositiva tenemos estas regiones que están cargadas ligeramente de forma positiva o negativa y lo que sucede es que cuando estas se interactúan pues se quedan juntas y es lo que permite formar este complejo proteico, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta todo esto, es cuando nosotros podemos dar el paso al siguiente nivel, y es hablar del agua. El agua es fundamental para toda la vida. La vida se originó en los océanos de hace millones de años y es extremadamente importante para todas las funciones, o sea, el agua es vida prácticamente. Y bueno, ¿qué es lo que vuelve interesante a la molécula de agua? El agua, aunque tiene una carga neta neutra, es decir, el oxígeno pues tiene una carga, es 2 menos, pero te está combinado con dos hidrógenos con una carga que es uno más cada uno, pues al final pues la carga neta es cero, ¿no? Pero lo que ocurre es que está asimétricamente distribuida. Es decir, porque hay regiones donde hay electrones y esto les confiere una pequeña carga a estas regiones. En este caso, estas regiones con electrones son una región electronegativa con un delta menos, y en ese lado de los hidrógenos que tienen menor electronegatividad se vuelven ligeramente positivos porque es prácticamente un protón ahí pegado. Entonces tenemos que forman una región electropositiva. Con estos dos polos es como si cada molécula de agua fuera un pequeño imán. Y esto es lo que nos permite tener a la maravilla de los puentes de hidrógeno. Se ha calculado que un gran porcentaje del agua está formando este tipo de enlaces cuando está en un estado líquido a condiciones ambientales. Y es precisamente este comportamiento el que le va a aportar muchas características muy interesantes al agua que comparada con otros compuestos que son líquidos, pues no tienen. Por ejemplo, lo podremos comparar con el aceite y ahorita les voy a ir diciendo más o menos cómo. Lo primero que tenemos de las propiedades del agua es la famosa adhesión, la cohesión y la tensión superficial. Recuerdan que yo les dije que la unión hacía la fuerza. Pues cuando en el agua tenemos este comportamiento, lo que ocurre es que las moléculas se pueden acercar unas a otras y estar unidas por este tipo de atracciones electroestáticas. A este fenómeno se le llama cohesión y lo podemos ver en un árbol. También
Como estas moléculas están cargadas, pueden interactuar con otras superficies que igual tengan algunos extremos cargados y entonces el agua se puede adherir. A esta propiedad se le llama adhesión. Y bueno, esto de que es importante, pues de muchas cosas a final de cuentas. Cuando nosotros vemos un árbol, nosotros sabemos que los árboles pues necesitan agua y obtienen el agua del suelo. Pero ¿cómo ocurre este transporte del agua? Bien, el transporte del agua en los árboles ocurre a través de aprovechamiento de estas dos características, que son la adhesión, la cohesión. Porque como estamos diciendo que el agua está cohesida, o sea, que está en un cuerpo único, vaya, lo que ocurre es que el agua entra a través de los pelos radiculares de la planta y es transportada hacia el gilema, hacia los vasos del gilema. Ahora, por cohesión, las moléculas de agua pues van a estar como formadas como si hicieran un gran hilo. Y este gran hilo de agua pues tiene además la característica de que se puede adherir a los vasos del gilema, es decir, se moja. Y entonces el agua de este modo puede ir subiendo a través de estos vasos que son tan pequeños y finalmente cuando llega a las puntas o a los sitios donde se puede evaporar el agua, pues se evapora. Pero como está cohecida, siempre vas a tener un hilito de agua que va a estar pasando a través de toda la planta. Es por esto que nosotros vemos que pues al final de cuentas las plantas si necesitan de tener un órgano móvil que mueva el agua, pues la pueden obtener del suelo. También influyen otras características como el potencial hídrico, pero eso ya es un tema más de fisiología vegetal. Asimismo, considerando estas propiedades del agua, hablaremos acerca de la dichosa tensión superficial. La tensión superficial es una propiedad muy interesante del agua porque no sé si ustedes hayan ido alguna vez a una alberca o a una playa y se hayan tirado o ustedes hayan visto a alguien que se ha tirado un clavado, ¿no? Pero pues esa persona no cae bien y casi ¡pam! De lleno contra el agua. Pero justo en ese momento el agua parece extremadamente dura. Y pues la gran sorpresa que nosotros nos llevamos es que sí, el agua es increíblemente dura, porque precisamente los puentes de hidrógeno lo que hacen es mantener unida todo el cuerpo de agua, de modo que en la superficie hay una tensión, y esta tensión debe de romperse para que un cuerpo entre o salga del agua. Dada la tensión superficial, es porque nosotros podemos ver bichitos como estos dos de acá, que me acabo de dar cuenta de que son dos, que pueden caminar en el agua sin ningún problema. ¿Y cómo hacen esto? Pues bien, lo que ellos tienen que hacer es aumentar el área de contacto de sus patas y como no son muy pesados y la tensión superficial pues supera el peso de estos bichitos, ellos pueden caminar en el agua sin ningún problema. Estoy seguro de que ustedes en algún momento han visto eso o si no, pues también pueden hacer el experimento en casa, ¿no? Pueden poner un pedacito chiquito de algo sobre el agua y pues va a estar por encima, ¿no? Y de aquí a que rompe la tensión superficial, pues va a tardar un ratito. Incluso puede que no lo haga. Ahora, otras de las características del agua que son importantes para la vida son el calor específico, el calor de la vaporización y que el hielo flota en el agua. Ahora, ¿qué es el calor específico? El calor específico es una medida de qué tanto calor o qué tanta energía necesitas tú para elevar una sustancia un grado centígrado. Bueno, determinada cantidad de una sustancia, un grado centígrado. Y bueno, el agua tiene la característica de tener un calor específico muy alto. No sé si ustedes han hecho bueno, no es un experimento como tal, creo que son experiencias de la vida, pero que ustedes ponen a hervir agua en una cacerola de metal y ven que el agua pues no está hirviendo, como que está tranquila, puedes meter los dedos incluso y está tibia, pero cuando tú agarras la cacerola te quemas. Vamos a decir, oye, ¿eso cómo ocurrió? Pues eso ocurre porque el agua tiene un mayor calor específico que el metal. Mientras que el metal con tantita energía que le des ya puede aumentar de temperatura, el agua no. El agua va a tender a subir de temperatura tras agregar bastante energía porque precisamente los puentes de hidrógeno lo que hacen es darle una, una fuerza agregada, por así decirlo, a el agua. Hagamos de cuenta que
las partículas de agua es como si estuvieran agarradas de la mano. Cuando nosotros calentamos algo, lo que hacen las partículas es vibrar, ¿no? Pero entonces, como están unidas a través de estos enlaces que son débiles, sí, pero que son muchos, se requiere bastante energía para hacer a todas estas moléculas vibrar y finalmente tener la energía suficiente para romper estos enlaces de estos puentes de hidrógeno y poder subir de temperatura. El calor específico en la biología es muy importante por varias cosas. Una de ellas es porque precisamente el agua puede absorber demasiado calor sin que se evapore o sin que suba demasiado de temperatura. Y tenemos el ejemplo de esta playa que está en Estados Unidos. Ustedes pueden ver cómo la temperatura aumenta a medida que nos alejamos del cuerpo de agua. ¿Y esto por qué ocurre? Como tal, el cuerpo de agua lo que está haciendo es funcionar como una gran esponja, por así decirlo, de calor porque está absorbiendo el calor del medio y pues el agua realmente no está subiendo tanto de temperatura porque tiene un alto calor específico. También puede ocurrir lo contrario, ¿no? Que estemos en un lugar donde hace frío y cerca del cuerpo de agua hace aún más frío porque el agua está absorbiendo ese calor. No sé si ustedes en algún momento pues han estado así igual cerca de un cuerpo de agua, pero pues se siente y a final de cuentas es muy importante para los ecosistemas. El calor de vaporización igual es importante porque tiene el mismo principio, o sea, los puentes de hidrógeno son los que mantienen estable al cuerpo de agua, pero esto lo que hace es que el agua no se evapora tan rápido como debería, bueno, como se esperaría que se evaporara comparado con el comportamiento de otras moléculas líquidas. Y esto igual porque como tenemos puentes de hidrógeno, los puentes de hidrógeno se agarran uno de otro y pues separarlos es muy complicado. A final de cuentas, como existe esta tendencia a vaporizarse que es muy baja, se pueden formar océanos, se pueden formar mares y entonces pues tenemos un bonito ecosistema. Finalmente, esta otra característica del agua es que el hielo flota. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver, no? O sea, pues es importante que el hielo flote por varias razones. En primer lugar, el hielo tiene menor densidad que el agua y esto porque cuando baja la temperatura del agua, lo que pasa con las moléculas de agua es que dejan de vibrar tanto y entonces pueden adquirir un arreglo ordenado en forma de un cristal. Debido a las características de los puentes de hidrógeno, pues esta forma cristalina tiene más espacio entre cada molécula de agua, lo que la hace menos densa, es decir, ocupa menos volumen por cantidad de materia. Y esto hace que el hielo suba. Mientras que en el agua líquida, como no se forman esos cristales y las moléculas están cada quien por su lado, pues es más densa y tiende a estar debajo del hielo. Esta característica ha permitido que los mares no se congelen y los cuerpos de agua. Y es, bueno, personalmente a mí eso me emociona bastante porque piénsalo así, si tú vas a un lago, a uno de los grandes lagos de Canadá, por ejemplo, y ves que es invierno, pues es muy probable que encuentres el lago congelado, ¿no? Y si no tuviera esta característica el agua, pues todo lo que está debajo del agua se congelaría junto con el líquido. Pero esto no ocurre. Como el hielo flota, forma una especie de capa protectora, por así decirlo, que permite que el agua que está debajo de esa capa de hielo pueda mantenerse líquida y se pueda seguir desarrollando la vida. Esto históricamente y biológicamente es muy importante porque a final de cuentas, considerando las grandes glaciaciones que han habido en todos los periodos geológicos, pues si no tuviéramos esta característica del agua, no estaríamos aquí ahorita. Ahora, también tenemos que el agua es una molécula extremadamente sociable. Es como aquella persona que todos ubicamos que habla con todo el mundo y que parece que con todo el mundo se lleva bien, ¿no? Porque es extremadamente sociable. Como tenemos este comportamiento en el que el agua funciona como si fuera un imán, pues pueden haber regiones, por ejemplo, estos hidrógenos que son ligeramente más positivos, que interactúen con algunas moléculas que son ligeramente más negativas, o que hay estas regiones del oxígeno que son ligeramente más negativas y que interactúen con otras moléculas que son ligeramente positivas, ¿no? Esto lo que hace es que pues el agua puede ser el disolvente universal y prácticamente cualquier cosa que le pongas que tenga estas características de ser ligeramente polar
se disuelva, ¿no? Entonces pueden hacer un experimento en casa que consiste en poner un vaso de agua y poner un terrón de azúcar y pues dejar que pase un tiempo, unos 2, 3 días, y cuando vuelvas el terrón muy probablemente estará diluido, porque como el agua está en constante, bueno, tiene una energía dada la temperatura y tiende a interactuar mucho con las moléculas cargadas como las que hay en un cristal de azúcar, pues este se va a disolver y va a estar en en todo este cuerpo de agua, vaya. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas con el agua respecto a las interacciones. Y pues bueno, también otras veces no se lleva muy bien el agua. ¿Cuándo no se lleva bien el agua? El agua no se llevará bien con una molécula cuando esta molécula sea apolar. ¿Qué quiere decir que una molécula sea apolar? A ver, para ver qué siguen allí, ¿me pueden decir, por favor, alguien, qué implica que una partícula o una molécula sea apolar? Am, Ah, quien sea. Primero Fabi, luego yo. ¿Qué cosa? ¿Cuál fue la pregunta? No entendí bien. Ah, sí, ¿qué implica que una molécula sea apolar? O sea, lo que veo en la imagen, bueno, o sea, lo que implica es que no se atrae, o sea, las interacciones entre las moléculas polares son más fuertes que las atracciones entre o sea, las moléculas polares no se atraen con las moléculas apolares, entonces las moléculas apolares al atraerse más entre sí aíslan las apolares, como se ve en la segunda imagen, y en la segunda imagen, y las apolares es como si se juntaran, pero no porque en sí se atraen, sino porque no se atraen a todas las demás, entonces quedan juntas. Pues justo, ay, creo que era Fabi, no estoy seguro. ¿Quién más quería participar? O sea, fue Carla, pero creo que Fabiana también quería decir, ¿o no? Ah, como ustedes se sientan. ¿Continuamos o ah, sigo con esto? yo quería decirte que Ajá. no tenían como que cargas, o sea, me parece que no tenían como que cargas parciales, o sea, no había como que un polo negativo y un polo positivo. Pues sí, en eso tienes razón. Como tal, una molécula polar tiene una carga neta de cero. O sea, es como la molécula más aburrida del mundo, por así decirlo. Pues porque como no tiene cargas, pues es muy difícil que interactúe con otra cosa que tiene cargas, ¿no? Y cuando esto ocurre y nosotros agregamos moléculas que no tienen cargas a un medio acuoso, lo que ocurre es, como decía nuestra compañera, es que estas moléculas se terminan juntando entre ellas, ¿no? Y no es necesariamente, justo como ella lo dice, porque estas moléculas ah, pues se atraigan entre sí, sino que termodinámicamente es mucho más estable que estas moléculas que pues no se llevan con el agua estén cercanas entre sí y se separen del agua a final de cuentas. Esto es lo que yo les explicaba como el enlace, entre comillas, de hidrofobicidad. Cuando hablamos de hidrofobicidad es porque una molécula, como no tiene estas características polares, pues no se disuelve en agua. Mientras que cuando hablamos de hidrofilicidad o de algo hidrofílico, es todo lo contrario, que es una molécula que sí tiene cargas y que sí se podría disolver en el agua. Esto es súper importante porque de acuerdo a las características de las moléculas van a tener diferentes actividades biológicas, pues considerando que toda la vida se lleva a cabo pues en un medio acuoso. Como decía una profesora de la facultad, hay que recordar siempre que la célula está mojada. Bueno, llegamos a una parte interesante y es acerca del intercambio iónico del agua. Hasta ahorita todo lo que habíamos visto pues estaba padre, ¿no? O sea, que el puente de hidrógeno y las interacciones y las moléculas y los iones, bla, bla, bla. Pero hay algo además de ello y es el intercambio iónico del agua. ¿Esto qué implica? Es una reacción que ocurre en el agua, donde ocurre que algún protón, es decir, algún hidrógeno, pues se separa de la molécula de agua de la que forma parte y, y se une con otro, a un oxígeno, y entonces tienes como resultado la formación de un ion hidronio y un ion hidroxilo. Como tal, estos dos iones tienen cargas netas diferentes, pero entonces lo podemos resumir a esta ecuación de acá, donde tenemos el agua,
reacciona y forma el ion hidrógeno o el ion hidroxilo o hidronio. Ahora, se han hecho cuantificaciones y se ha demostrado que en agua a determinada en condiciones ambientales, me parece que es 1 litro, tiene una cantidad de 10 a la menos 7 moles de iones hidronio, y hidronio e hidroxilo. ¿Y esto qué implica? Pues tiene una implicación bastante interesante porque eh, es lo que nosotros conocemos como el pH, el potencial de hidrógeno. ¿Y esto por qué es importante? Cuando nosotros agregamos algunas moléculas en el agua que se puedan deshacer fácilmente de un hidrógeno, como en este caso de aquí, lo que va a pasar con el agua es que debido a sus características polares van a tender a separar estos compuestos. Y aquí me equivoqué. Espérenme. Este no era un sodio, era un cloro. Por ejemplo, cuando nosotros agregamos cloro o hidróxido de sodio, lo que ocurre es que el agua interacciona con estas moléculas y separa el hidrógeno. Y este hidrógeno que está separado entonces puede empezar a interactuar con el agua y altera este equilibrio que tenemos acá. Es decir, ya no vamos a tener la misma cantidad de hidronios ni de oxidrilos. Y es lo que va a modificar el pH. El pH es una escala que lo que nos dice es la cantidad de hidrógenos que están libres en un medio acuoso. Y eso es muy importante en la biología porque debido a esto podemos encontrar, podemos encontrar comportamientos interesantes. ¿Y por qué? Como este hidrógeno, pues es una carga molecular, es que me distraen esos mensajes. Como este hidrógeno es una molécula que está cargada, una partícula que está cargada, puede interferir con la maquinaria celular, porque pues puede interactuar. Y entonces, a final de cuentas, los sistemas biológicos lo que necesitan es un pH adecuado. Ahora, cuando nosotros hablamos de pH, podemos ver esta ecuación de este lado, que está muy simplificada, que es como la del agua, ¿no? Donde tenemos una partícula que se separa en un ion positivo y en un negativo. Y aquí hay una tasa de intercambio. Nosotros podemos calcular esta tasa, que es una constante de equilibrio, del siguiente modo, que es la concentración de los iones positivos multiplicado por la concentración de los iones negativos entre la concentración total del producto original. A esto también se le conoce como Ka. Y el pKa es una escala que nos indica el pH al que una molécula estará en equilibrio. ¿Y esto qué implica? Pues bueno, tenemos esta molécula de acá, me parece que es ácido acético. Tiene un pKa de 4.76, lo que nos indica que este pH en específico va a estar en un estado de equilibrio entre una forma que tenga hidrógeno y una que no. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos moviendo a través de la escala de pH, lo que va a suceder es que van a cambiar las concentraciones de los protones y entonces estas moléculas que tenemos aquí van a actuar de forma diferente. Los ácidos débiles son importantes por la siguiente característica, y es que estos ácidos tienen estos pKa que nos permiten utilizarlos como buffers. Y bueno, aquí a mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué saben que es un buffer? ¿Hay alguien O sea, ahí? sé que cuando son buffers puedes agregar como que ácidos, bueno, depende, ¿no? O sea, puedes agregar ácido y el pH no va a variar mucho hasta cierto punto. Y bueno, también de la otra forma, pero me parece que funciona en el sentido de que em, como que, no sé, o sea, me va a tomar mucho explicar y vuelvo a explicar No, no esto. te preocupes, vas bien, vas bien. Mira, te O ayudo. sea, ahí va. Bueno, ¿quieres seguir hablando? O sea, de lo que me acuerdo es que, por ejemplo, un buffer ácido, por Ujú. ejemplo, bueno, está el ácido, no sé, el ácido carbónico, supongamos. No sé si ese es un buffer, pero bueno, por ejemplo, ahí está el ácido
De hecho, aquí Yes. está el ¿Qué? ácido carbónico. Sí es un buffer, ¿no? Sí. Ya. Entonces, el buffer sería el ácido carbónico con una sal, con su sal, o sea, por ejemplo, ¿No? con carbonato de calcio, que es una sal de carbonato. Em, y bueno, o sea, cuando agregas una base, la presencia del carbonato de calcio haría que la reacción de disociación del ácido carbónico no se desplace mucho hacia la derecha, es decir, que no se disocie tanto, porque, o sea, en compensación al hecho de que ya habría mucho carbonato en la solución. Entonces, cuando tú agregas, no sé, cuando agregas un, una sustancia básica, por ejemplo, supongo, Ujú. em, los protones reaccionarían con, o sea, eso haría que haya como que mucho ácido carbónico disponible porque casi nada se ha disociado. Entonces, al agregar una sustancia básica, recién se disociaría para compensar como que la menor concentración de protones, se disociaría para generar más protones. Y bueno, esos protones reaccionarían con, supongo que con los iones hidroxilo. Y eso haría que no varíe el pH. Exacto. Justo, cuando estamos hablando de ácidos débiles, como nos comentaban su compañera, lo que ocurre es que estos ácidos tienen una constante de intercambio que es muy baja. O sea, no es tan fácil que esta molécula suelte este hidrógeno que tiene acá como el ácido clorhídrico, porque pues está unido por un enlace covalente, que es mucho más fuerte que un enlace iónico. Entonces, cuando tenemos estos ácidos débiles pueden funcionar como buffers porque ocurre lo que ella dice. Si por ejemplo tenemos nuestro medio acuoso y lo saturamos de hidrógenos, estos pueden actuar absorbiendo los hidrógenos que van a estar disueltos. O puede ser lo contrario, ¿no? Que si nosotros agregamos una sustancia que secuestra hidrógenos, pues estas moléculas pueden liberar sus hidrógenos porque a final de cuentas estamos hablando de un equilibrio químico. Ay, perdón. Los buffers son muy importantes en la biología, o sea, demasiado, al punto de que en la práctica, en investigaciones de biología celular, pues siempre está más que, más que implícito el uso de un buffer cuando ustedes hacen prácticas como extracción de DNA, como una electroforesis, como una extracción de RNA o una PCR, todo eso se llevan a cabo en un buffer. ¿Por qué se llevan a cabo en un buffer? Porque un buffer evita que haya estos cambios tan repentinos del pH. Esperen, creo que... Ay, me falta una imagen. Espérenme. Mm, ay, no. Esperen, perdón, perdón, perdón. Me falta una imagen que quería revisar. Aquí está. Sigan viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, cuando nosotros tenemos un buffer en un medio líquido, lo que va a evitar es que tengan estas subidas tan repentinas de pH, porque si nosotros nos ponemos a agregar un poquito de ácido clorhídrico en agua, su pH va a subir de volada. Este experimento, pues ustedes lo podrían hacer con limoncito, ¿no? Pero justo lo que hace el buffer es evitar eso. Y los buffers tienen una región de tamponamiento en la que ustedes van a estar agregando y agregando y agregando y agregando y agregando hidroxilos o en este caso hidrógenos que puede ser un ácido y el pH no va a variar tanto. Y ustedes pueden ver que hay diferentes buffers para diferentes pHs a los que tú quieras estar pues cercano y esto está dado por sus pKa. Buffers hay en todos lados, tenemos en la sangre, las células lo tienen y pues vaya, a final de cuentas son una parte muy importante de la biología. ¿Esto es probable que se los pregunten? Yo creo que sí, pero también hay que tenerlo en consideración cuando nosotros estemos discutiendo acerca de, pues pues de biología celular en general. Y pues bueno, esto es todo lo relacionado con agua hasta ahorita. No sé si tengan alguna duda, comentario, sugerencia, reclamo, dulces, chicles, cacahuates. ¿Algo en específico que quieran preguntar o comentar?
No entendí que era PK y tampoco, y lo de ácidos débiles. Ah, sí, claro, me regreso. ¿Has llevado el tema de equilibrio químico? Sí, sí, Pues mira, van muy de la mano. De este lado tenemos un ácido, ¿no? Que es H, que es el hidrógeno, y el resto de la molécula, que es el ácido. Ese tiene una constante de disociación como la que tenía el agua, ¿no? Y entonces tenemos que por un lado se produce tal cantidad de hidrógenos y tal cantidad de, pues el resto del ácido que se separó de sus hidrógenos. Todo esto está en un equilibrio químico constante y este equilibrio pues está definido por una constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio nosotros la calculamos con esta fórmula. Lo que nos dice esta constante de equilibrio es en qué proporción se va a estar moviendo la reacción y lo que nosotros usamos es que cuando metemos el dichoso logaritmo vamos a poder calcular en qué pH se va a encontrar pues el equilibrio de la molécula que tengamos. Es por esto que pues a todo esto le podemos sacar un pKa. ¿Hasta aquí me explico? sí, sí, sí. O sea, si no me explico también puedes decirse así como de, no, no te explicaste, pero pues el chiste es que lo tengas muy claro. Ahora, ¿qué pasa con los ácidos débiles? Los ácidos débiles son ácidos que tienen una característica muy importante y es que tienen enlaces covalentes. Estos enlaces covalentes, como yo te había comentado al principio de la clase, son más fuertes que los enlaces iónicos. De modo que, por ejemplo, si nosotros agregáramos ácido clorhídrico, que es una molécula que pues está formada por un enlace iónico, pues ¡puf!, se separa por la presencia del agua. Entonces, todo el ácido clorhídrico que eches en el agua te va a echar, te va a dar absolutamente la misma cantidad de hidrógenos que van a estar ahí, bueno, de protones que van a estar ahí en el agua de forma libre y pues eso va a aumentar tu pH. Bueno, va a reducir tu pH, perdón, perdón, perdón. En cambio, con un ácido débil, pues esto no ocurre, porque como tiene un enlace covalente, es más difícil que deje ir a su hidrógeno. Pero sí lo puede dejar ir cuando haya una presión por parte de otras moléculas que secuestren o que donen hidrógenos. Y es entonces cuando ya tenemos lo de los dichosos buffers. ¿Esto me expliqué? ¿O tienes duda todavía? No, no, ahora sí, ahora sí. Pues bueno, eso es lo que hay que saber acerca de ácidos débiles y el pKa. Quiero que tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos de pH, es importante considerar que va a haber hidrógenos ahí, bueno, protones ahí, pues no nadando, pues porque no están nadando, pero van a estar allí. Y eso va a modificar mucho el comportamiento de las moléculas porque al final de cuentas es una partícula cargada. Y las partículas cargadas, digamos que no son tan sencillas de trabajar como parece. Pero bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Quería preguntarte, que no estoy muy segura. Me acuerdo que en el proceso de, bueno, respiración, intercambio gaseoso, para Ajá. regular el pH de la sangre, creo que se utilizaba bicarbonato y de ahí pasaba a ácido carbónico más iones hidrógeno, ¿verdad? Mm, pues sí, en este caso lo que ocurre en la sangre, de hecho por eso traía la diapositiva de acá. Aquí. Lo que ocurre en la sangre es que tenemos dióxido de carbono y el dióxido de carbono disuelto puede funcionar como ácido carbónico. El ácido carbónico lo que va a hacer es que va a ser un amortiguador y pues justo como lo dices, ¿no? Cuando tengamos bastante ácido carbónico, pues nuestra sangre tendría que ser ligeramente más ácida y cuando no tengamos tanto, pues va a tender a ser un poco más básica. Y pues ya, o sea, creo que sí me expliqué respondiéndote eso o quieres que lo Sí, vuelva a sí, responder. gracias. Sí, a final de cuentas todos estos buffers los vamos a tener presentes en todo el cuerpo. O sea, como les comento, en la sangre están presentes, dentro de las células. Esta es una imagen de un cultivo celular porque ahí también se mueren prácticamente todos los organismos si no tienes bien ajustado el buffer. Y es algo que se hace mucho en la bioquímica, pues casual, por así decirlo, que no es tan casual. Y
Bueno, hasta aquí tenemos dudas. Ah, o algún comentario, algo más que no me haya explicado que ustedes me puedan decir. Si ya no tienen dudas, pues díganme. No, no tengo dudas. Creo que está todo claro. Bueno, pues yo realmente espero que tengan todo claro. Son las 7:20. Les voy a dar 5 minutos cronometrados para que tomen tantita agua, vayan al baño, lo que quieran para continuar con lo siguiente, porque pues creo que, o sea, es que yo sé que estos son conceptos básicos, pero creo que también fue mucha información, entonces si a ustedes les gustaría digerirlo un rato, pues está bien, ¿ok? Ok, Ok. Bueno, las veo 7:25, voy a seguir por acá, ¿vale? ok. Bueno, en 5 minutos, porque aquí son las 7, pero creo que ya son las 6, ¿no? O algo así, o las Sí, 8. una hora más, una hora más. Nada más, sí. Bueno, las veo 8:25. Bueno, no las veo. Volvemos a comenzar 8:25. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es... Ay, cómo mi computadora falla. No, no es cierto. El carbono y las moléculas orgánicas. Yo estoy seguro de que ustedes ya saben algo acerca del carbono y de la química orgánica y todo eso. En esta ocasión, lo único que vamos a hacer va a ser recordar. Recordar qué cosa, que el carbono tiene cuatro enlaces, que son enlaces sp que se dan por la hibridación de sus orbitales y que tienen esta fórmula como de una esta forma tridimensional como la de una pirámide. Un carbono, como tiene cuatro enlaces, pues puede formar cadenas, como en esta parte de aquí. También puede formar árboles, aquí lo dicen, pero pues yo diría que son más bien como moléculas ramificadas. Y finalmente el carbono puede formar anillos, ¿no? Esta diversidad de formas que tiene el carbono de unirse es lo que da paso a la diversidad de moléculas que existen bueno, que existen en general y que dan paso a todo el origen de la vida. ¿Por qué es importante que el carbono sea, pues, sea la molécula que fundamental para la biología? Pues es por esta versatilidad, también porque forma enlaces covalentes que son difíciles de romper y también de algún modo es relativamente ligero. O sea, el otro elemento que podría tener esta conformación es el sílice, pero pues el sílice ya es bastante más pesado. Ay, perdón por el ruido de afuera. Bueno, el carbono tiene otros comportamientos y es que, de acuerdo a las hibridaciones que puedan tener sus orbitales, puede formar dobles o triples enlaces. En el caso de los dobles enlaces, es muy importante que nosotros consideremos que existe el fenómeno de la resonancia. ¿Qué implica la resonancia? Cuando nosotros tenemos estos carbonos aquí representados con dobles enlaces, no hay que olvidar que es un enlace covalente. Y un enlace covalente es que se forma una nueva nube de probabilidad donde puedan estar ubicados los electrones. Como todos estos carbonos están unidos, pues los electrones pueden andar pues donde quieran prácticamente, ¿no? Y no necesariamente el par de electrones que están aquí compartiendo se van a quedar aquí, sino que pueden moverse para acá, pero entonces esto alterará el equilibrio y otros se moverán por acá y así estarán sucesivamente. Entonces, como los electrones van a andar saltando, por así decirlo, en toda la molécula, tenemos que cuando nosotros intentamos determinar de forma experimental dónde está el electrón, pues, o dónde está el doble enlace, pues nos llevamos una gran sorpresa y es como de, no sé, a este fenómeno se le llama resonancia. Cuando tenemos resonancia, como la nube de probabilidad de donde puede ser el electrón es tan grande, es muy difícil que se rompan esas moléculas. Ay, 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 ya rompí algo, perdón. Y bueno, es muy difícil que se rompan esas moléculas y entonces tenemos como resultado pues cosas tan interesantes como el plástico o como los fenoles, que son moléculas que tardan mucho en degradarse o que pueden ser difíciles de reaccionar con otras moléculas. También pues hay que recordar que el carbono puede formar largas cadenas igual de carbonos unidos con hidrógenos
que se conocen como hidrocarburos. No, sí, como hidrocarburos. Pues porque tienen hidrógeno y tienen carbono, ¿no? Y ya de aquí salen un montón de diferentes tipos de hidrocarburos, que son los alcanos, los alquenos y los alquinos, ¿no? Donde los alcanos tienen enlaces sencillos, los alquenos tienen enlaces dobles y los alquinos tienen enlaces triples. Como tal, una vez yo pregunté si había moléculas relacionadas con la vida que fueran alquinos y pues bueno, en ese entonces me quedé con la duda y pues es una duda que todavía tengo, pero hasta donde sé serían muy poco comunes ese tipo de moléculas con triples enlaces y lo que nosotros esperaríamos encontrar en una pues en un organismo pues serían incluso dobles enlaces o sencillos, pero de ahí a triples está medio difícil. Y bueno, vamos a ver los grupos funcionales. ¿Por qué vamos a ver grupos funcionales si esto no es una clásica de química orgánica? Porque lo que sigue de esto es empezar a ver biomoléculas. Y entonces comprender el comportamiento de estos grupos es fundamental para comprender cómo se va a comportar la molécula en conjunto. Tenemos estos tres de acá que son el metil, etil y el fenil, que pues son cadenas de hidrocarburos, esta de un carbono, esta de dos y este es un anillo fenol. Hay ocasiones en las que el oxígeno puede entrar a la fiesta. Entonces, cuando el oxígeno entra a la fiesta, tenemos la formación de diferentes grupos funcionales, como son el carbonil, que en este incluyen los aldehídos y las cetonas, el carboxil, el hidroxil, el enol, el éter, el éster, el acetil o anhidrido, que son los ácidos carboxílicos. Todos estos tienen oxígeno. Ahorita los vamos a ver un poquito con más a detalle. Después el nitrógeno también se puede unir a este merequetengue que organiza el carbono y entonces tenemos la formación de otros grupos funcionales como son los amidas, las imidas, las sustituciones con nitrógeno, la guanidina y el anillo de imidazol. El anillo de imidazol tal vez ya no es tan común como nosotros pensamos, pero pues sigue estando presente en la biología. Ahora tenemos este grupo funcional que es el sulfidrilo. El sulfidrilo es un grupo funcional importante porque está presente en un solo aminoácido. Y este aminoácido tiene un comportamiento bastante interesante porque cuando dos sulfidrilos están cerca puede haber una reacción de modo que se libere este hidrógeno de acá y se unan dos sulfidrilos para formar un puente disulfuro. El puente disulfuro es de gran importancia en las proteínas, pues porque permitiría que dos cadenas estén cerca por un enlace covalente. Pero pues eso lo vamos a ver cuando veamos proteínas. Tenemos el enlace tioéster, que es como un enlace éster que tenemos por acá, pero pues aquí tenemos un azufre en lugar de otro oxígeno. Ay, perdón por los mensajes de WhatsApp. Finalmente tenemos a los grupos funcionales con fósforos, que son el fosforil, el fosfanidrino, el fosfoanhidrido y los anhidridos mezclados, que ya están mezclados con ácidos carboxílicos o cosas por el estilo. Este tipo de enlaces con fósforo son muy energéticos y eso es de bastante importancia para los sistemas vivos. Vamos a ver los grupos químicos que pues los vamos a ir desmenuzando, ¿no? Los grupos químicos con oxígeno pues son estos, que son el alcohol, el aldehído, la acetona, el ácido carboxílico y el éster. El alcohol se caracteriza porque tiene un grupo hidroxilo a un carbono. ¿Y dónde encontramos alcohol? Lo podemos encontrar pues en el alcohol. No, no es cierto. También lo podemos encontrar bueno, este grupo hidroxilo lo podemos encontrar en azúcares. Ahora, el aldehído y la acetona son grupos que tienen un grupo carbonil. El grupo carbonil es un carbono unido con un doble enlace a un oxígeno. Pero dependiendo de la posición, nosotros podemos decir que es un aldehído, si está en el extremo, o si es una acetona, que está justo en el medio de la cadena de la cadena de carbono. Estos son importantes para que nosotros podamos identificar entre azúcares. El ácido carboxílico pues es una joyita. ¿Por qué? Porque en este caso está unido por un
bueno, está formado por un carbono que se une a dos átomos de oxígeno. Con uno de ellos tiene un doble enlace y con otro de ellos tiene un enlace sencillo. En este caso, lo destacable, creo que, mm, a ver, no, creo que no. Es que les quería poner un láser para que ustedes vieran lo que estaba señalando. Pero en este oxígeno que está desde el lado, que tiene un hidrógeno, pues funciona a final de cuentas como un ácido débil. Entonces los ácidos carboxílicos pues ya traen una carga neta que podría ser, pues en este caso es neutra, pero cuando llega a perder el hidrógeno podría ser una carga neta ya pues ya definida y ya sería negativa. Generalmente cuando nosotros ponemos en agua estos ácidos carboxílicos tienden a perder su hidrógeno. Ahora, tanto los aldehídos como las cetonas son muy polares. ¿Por qué son muy polares? Como el oxígeno está robándose, pues bueno, no está robándose, tiene más electronegatividad que el carbono, pues tiene una tendencia ligeramente negativa y es lo que le permitiría interactuar con otros átomos. Finalmente tenemos a los ésteres. Los ésteres se forman por la condensación de un ácido carboxílico y un alcohol. Y entonces tenemos esta forma característica donde es un carbono que es unido por un doble enlace a un oxígeno. Después tenemos un oxígeno acá y un carbono. Todo esto es un éster y los ésteres son súper importantes para, en este caso, para las grasas, porque la formación de los ésteres permitiría que pues algunos ácidos carboxílicos se unieran unos con otros y ya formáramos lo que son las ceras. Eso lo vamos a ver cuando veamos grasas. Tenemos los grupos químicos que involucran al nitrógeno. ¿Cuáles son estos grupos químicos? Pues son las aminas. Las aminas y las amidas son grupos importantes porque, vaya, están presentes en los sistemas biológicos y forman parte de las proteínas. Uy, esperen, me estoy quedando sin batería. Bueno, voy a dar esto de aminas. ¿En qué consisten las aminas? Pues las aminas están formadas por un carbono que se une a un nitrógeno. Y entonces esta puede adquirir una carga neta ligeramente positiva, pues porque se puede unir este, ese hidrógeno a este nitrógeno. Y esta es una característica interesante porque entonces en este caso las aminas podrían funcionar como un buffer, pero que secuestre protones. Ahora, las amidas se forman por la combinación de un ácido carboxílico y una amina. A diferencia de las aminas, las amidas no están cargadas como en esta de acá. Y pues estas están involucradas en el enlace peptídico. Asimismo, el nitrógeno puede formar parte de otros enlaces, como la formación de anillos, y pues en este caso tenemos un anillo de citosina. Hasta este punto no tenemos ninguna duda para pasar al siguiente grupo de grupos funcionales. No, no, no. Todo claro. Ok. Finalmente tenemos los fosfatos. Como tal, el fosfato es un despapalle. ¿Y por qué digo que es un despapalle? Pues porque es un poco más electronegativo que los otros elementos que hemos visto. En este caso, cuando nosotros hablamos del fósforo presente en los organismos vivos, no es fósforo así tal cual, sino se encuentra en forma de ácido fosfórico, que es este de acá. Se pueden formar fosfatos de ésteres, bueno, ésteres de fosfato, cuando encontramos un ácido fosfórico que se encuentra con un grupo hidroxilo libre. Entonces estos reaccionan y pues se forma este grupo de acá. Esta reacción es lo que nosotros conocemos como la fosforilación. Y ustedes pueden ver aquí que hay, o sea, en esa parte en específico, hay dos hidroxilos cerca, pero al final solo queda el oxígeno. Esto quiere indicar que hubo liberación de agua y eso se le conoce como una reacción de deshidratación. Entonces, siempre, 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 siempre que a ustedes le hablen de que hubo una fosforilación, pues va a haber por consecuencia una deshidratación. Y a la inversa, ¿no? Cuando se desfosforila, pues se requiere una molécula de agua. Ahora, la combinación del fosfato con un carboxilo o más,
puede formar un ácido anhidro. Pero este compuesto, bueno, sí, este compuesto es muy inestable y es muy energético. Entonces, es aquí cuando viene la magia del ATP. Como es un compuesto muy inestable, puede reaccionar de forma sencilla y entonces se separa y libera energía, pero esa energía que se liberó puede ser ocupada por otra molécula, de tal modo que pues esto puede funcionar como un donador de energía. Y es por esto que las moléculas energéticas como el ATP, el GTP, UTP y todo eso son funcionales y son la moneda energética de las células, porque como este enlace es tan inestable por la cantidad de energía que tiene, pues en el momento en el que se separan los fósforos, pues liberas gran energía. ¿Sí me expliqué con esto? Creo que estaba debrayando un poquito. ¿Hola? Sí, sí. ¿O podría repetirlo un poco? Sí, sí, claro. El ácido fosfórico puede reaccionar con un ácido carboxílico mediante una reacción de deshidratación y se forma este ácido anhidro. Pero ahora, este fósforo que está ubicado aquí puede reaccionar a su vez con otro ácido fosfórico, otro fósforo inorgánico, igual por una reacción de deshidratación y tenemos esta formación de esta molécula de acá, donde ustedes pueden ver que es un fósforo unido a cuatro oxígenos que está unido por un oxígeno a otro fósforo. Este enlace es muy energético y puede ser fácilmente hidrolizado, es decir, que fácilmente se rompa, porque, pues sí, pues porque se rompe y tiene mucha energía. Entonces, cuando tú rompes este enlace, lo que ocurre es que se libera energía. Y esta energía que se libera puede ser aprovechada por otra molécula que esté cerca y pues que esta otra molécula pueda tener algún cambio. Esos cambios pueden ser como un cambio conformacional, puede ser que se mueva, puede ser que otra cosa se fosforile o se desfosforile. A final de cuentas, es energía. Y es por esto, por la inestabilidad de este enlace y por la alta energía, que el ATP es la moneda de cambio energética dentro de la célula. Ahora sí queda un poquito más claro. Sí, sí, sí. Y pues bueno, me parece que eso es lo último de grupos funcionales. Sí. A ver, llegamos a nuestra siguiente parada y ya sería la última. ¿Tienen alguna duda, comentario, sugerencia, reclamo, dulces, chicles, cacahuates? ¿Algo que decir? No, todo claro. ¿Las demás igual tienen todo claro? Sí, todo claro. Sí, Ok. Bueno, les quería dar igual 5 minutos aquí, pero pues ya falta poquito. Faltan 15 minutos. Entonces, bueno, yo justo ayer estaba pensando que igual y cuando llegáramos acá íbamos a estar ya súper muertos, pero pues veo que no. Entonces, continuemos con el primero de nuestros grupos. Bueno, no con el primero. Vamos a empezar a ver biomoléculas. Bueno, las biomoléculas que existen se pueden clasificar en cuatro tipos, que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Todos estos pueden aportar tanto estructura como función y pues vaya, toda la vida tiene en común que están presentes estas cuatro biomoléculas. Tanto los carbohidratos como los lípidos se usan, entre otras cosas, para pues como fuente de energía. También las proteínas y los ácidos nucleicos. Bueno, es que todo se usa para fuente de energía, vaya, a final de cuentas. Pero bueno, aquí lo que les puedo decir es que todos tienen su base en la química del carbono. Algo muy importante que hay que rescatar es que estas biomoléculas generalmente tienden a formar polímeros. Por ejemplo, hay polímeros de carbohidratos, polímeros de proteínas, el ácidos nucleicos, o sea, como tal el ADN es un polímero. El único que no entra tanto en esta regla son los lípidos. ¿Por qué? Porque los lípidos son un grupo heterogéneo. O sea, no es como los carbohidratos que los podemos definir de una forma sencilla, sino que es el grupo de cosas que no se pueden disolver en el agua y es una definición un tanto incómoda. ¿Por qué? Pues porque la diversidad estructural de moléculas que no se disuelven en agua, como ya lo vimos, pues puede ser bastante alta.
Y bueno, en este caso la imagen dice que pues el monómero, entre comillas, de los lípidos es el ácido graso, pero pues realmente tenemos bastantes tipos de lípidos, ¿no? Por ejemplo, los anillos, por ejemplo, las hormonas. Entonces, bueno. Ahora, todos estos biomoléculas tienen su propio monómero. En este caso, el monómero de los carbohidratos son los monosacáridos, de las proteínas los aminoácidos y de los ácidos nucleicos, pues el nucleótido, que está formado por una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato, como lo podemos ver acá. Y bueno, hay que entrar con los carbohidratos. Carbohidrato adquiere su nombre, bueno, tiene un nombre muy bonito porque significa carbón con agua. Y, y pues es bastante padre, porque, o sea, nosotros podemos ver en estas moléculas de acá. Por ejemplo, pongámonos todos en la ribosa. Dices que todo esto es carbón con agua, y pues sí, este es carbón, H, dos H's y un oxígeno, pues esto es carbón con agua. Carbón con agua, carbón con agua. Y aquí te está sobrando un hidrógeno, ¿no? Pero aquí también tienes que te falta, que tienes un carbón y te falta un hidrógeno para que tenga agua. Y ¡pum! Carbón con agua. Pero realmente las cosas no son tan sencillas, no es carbón con agua. Como tal, los carbohidratos tienen una fórmula general que es CH2O a la N, donde N es el número de repeticiones, por así decirlo, que vas a tener del monómero. Los carbohidratos tienen enlaces que son muy energéticos, entonces cuando se rompen liberan mucha energía que puede ser aprovechada para muchas cosas. ¿De cómo se conforman? Pues son una cadena de hidrocarburos, bueno, es una cadena de carbonos que están sustituidos por un grupo hidroxilo y que contiene un grupo funcional carbonil. De acuerdo a la posición del carbonil, podemos dividir a los carbohidratos en dos grandes grupos, que son las aldosas y las cetosas. Mientras que las aldosas tienen el grupo carbonil en los extremos, las cetosas lo tienen pues en el medio. Y a final de cuentas, no es lo mismo que tengamos esto en una posición o en otra, porque estos carbohidratos que estamos viendo aquí los estamos viendo como si no estuvieran en agua, cuando realmente, pues ya les había comentado que toda la biología se va a llevar a cabo en agua, y entonces cuando están en agua, la posición del grupo carbonil va a modificar el comportamiento de las moléculas. Yo traigo este pequeño ejercicio para que lo resolvamos entre todos, que consiste en que ustedes me digan si la molécula es una aldosa o una cetosa y un posible nombre. Y me vas a decir, Edwin, ¿cómo me estás pidiendo un nombre? ¿No? Si yo no te he enseñado, si no me has enseñado a ponerles nombre. Pues mira, es un poco sencillo porque todas son osas. Entonces, cuando tenemos, bueno, cuando tenemos un número de carbonos, nada más le ponemos el prefijo al nombre en griego del número. Por ejemplo, triosas, pentosas, hexosas, y vaya, todos estos nombres. ¿Ok? ¿Sí me expliqué? Y bueno, asumiré que sí me expliqué y les voy a preguntar, ¿esto qué es? ¿Es una aldosa o es una acetosa? Una luz. Así es. Y a juzgar por el número de carbonos que la componen, ¿cómo se llamaría? Triosa, Así es. Y en este caso, este de acá, ¿qué es? cetosa. Ajá. Y pues bueno, pues pueden ir con la siguiente. No tengan miedo en abrir su micrófono. Aldosa, Ajá. ¿Y este? cetosa, Ajá. Ese de acá. aldosa, Y aldosa. así es. También hay algo muy importante aquí. Y es que los carbohidratos como tal tienen una disposición tridimensional específica dada por la conformación tridimensional de los carbonos. Esto es súper importante porque en el mundo molecular no es lo mismo, o sea, nosotros podemos verlo en un dibujito, ¿no?
pero en la conformación tridimensional cambia, o sea que en lugar de estar hacia la derecha puede estar hacia la izquierda. Si ustedes ponen sus manos enfrente de ustedes, bueno, voy a prender mi cámara para ver si lo ven. O sea, ustedes pueden poner sus manos así, ¿no? O sea, así, y dices, pues son iguales, tengo un pulgar, estos deditos, ¿no? Pero no son sobreponibles. ¿A qué me refiero con que no son sobreponibles? Cuando yo las pongo así, vemos que a pesar de que tienen los mismos elementos estructurales, pues no embonan. Y esto es porque son, vaya, o sea, es como si nosotros las viéramos en un espejo. Esto igual en los carbohidratos es muy importante porque lo que ocurre es que las enzimas pues van a reconocer una conformación tridimensional específica. ¿Y cómo van a reconocer esa conformación tridimensional? La van a reconocer mediante las interacciones débiles que estas enzimas tengan con el carbohidrato en específico. Entonces no es lo mismo que tengamos un carbohidrato que tiene el grupo hidroxilo hacia la izquierda y otro hacia la derecha, a pesar de que todos los elementos, el resto de elementos sean iguales. Entonces es cuando nosotros hablamos acerca de la famosa isomería de los carbohidratos. Um, Creo que no traje una diapositiva para esto, pero les puedo dar un consejo que a mí me sirvió mucho para la Olimpiada. Creo que sí.